Buenos días. Hoy vamos a hablar de el coste de la construcción de una casa, como hemos dicho en el vídeo anterior. Cogemos como ejemplo una casa unifamiliar que estamos haciendo de superficie construida. La superficie construida va a ser unos 232 metros cuadrados. Ahora estamos en la fase de el forjado sanitario. De hecho, hemos echado el hormigón del forjado sanitario. Entonces, vamos a empezar eh, las paredes de carga para la planta baja. Con fotos vamos a explicar lo que hemos hecho desde el principio. Aquí hemos empezado a limpiar el terreno y se ve que tiene muchos niveles. Es un terreno accidentado. Aquí se ve el yeso de replanteo de las zanjas. Y aquí luego viene el topógrafo a controlar el replanteo. Y cuando lo han visto y dicen que está bien, viene una máquina para empezar a hacer las zanjas. Como hemos dicho que cuando vamos a comprar el terreno para hacer nuestra casa, cuando más plano mejor. Aquí se ve que la máquina está trabajando con un martillo porque hay una gran parte del terreno que es muy rocosa y tienen que acabar el trabajo con un martillo. Primero hemos hecho las zanjas según lo que dice el plano, que tenían que ser 60 por 60 y se ven muy anchas. Aquí hemos hecho el hormigón de la limpieza en todas las zanjas donde van los unchos. Y después hemos empezado a hacer encofrar las zanjas. ¿Por qué? Eso porque hablando con el arquitecto y haciendo otros números, han decidido que se puede hacer con solo 40 por 50. Bueno, han dicho 45 por 45, pero al final lo han dejado en 40 por 50. Y las zanjas que hemos hecho con la máquina tenían 60 por 60, entonces era muy anchas para, para echar hormigón directamente. Aquí, aquí estamos rellenando
las zanjas con el hormigón, con una máquina, con el vibrador en la mano de los trabajadores. Bueno, vibrando. Ahí publico. Y aquí viene los de laboratorio, EPCISA, para controlar el hormigón, la calidad del hormigón. Aquí hemos quitado los tableros del encofrado después de secado. Empezamos a subir paredes, doble pared de acero como muros de carga. Había que rebozarlos por dentro para aumentar su capacidad contra la humedad. Aquí han llegado las vigas. Empezamos a poner las vigas en sus sitios. Aquí se ve la armadura del forjado. Hemos puesto las vigas y luego hemos empezado a poner los unchos en sus sitios. Ponemos mayazo y los negativos. Y atarlos bien. Aquí se ve el tubo, ese es una ventilación al forjado sanitario, porque abajo si no hay ventanas o huecos en los laterales para ventilar el sótano ese, hay que dejar estos tubos que suben desde abajo para que saquen el aire que está dentro. Aquí hemos empezado a echar hormigón el planche de hormigón. Echamos una capa primero para rellenar los huecos y llenar los unchos, y para que después vamos a acabar el planche. Aquí se ve un tubo de ventilación. El precio del forjado sanitario puede variar entre 150 euros el metro cuadrado hasta 230 euros el metro cuadrado, según las dificultades y la cantidad de trabajos que pide cada forjado. Aquí en
En este forjado que estamos mirando, ha costado casi 230 euros el metro cuadrado porque tiene 3 niveles y mucha diferencia para ganar los niveles de un lado a otro. Y para más información, puedes contactar con nosotros para presupuestos sin ningún compromiso. Gracias.